Hola señoras y señores, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Making Toys. Hoy voy a empezar una serie nueva de vídeos. Voy a empezar una serie de vídeos sobre mi marca y mis personajes. ¿Vale? Voy a contaros un poco la historia de cada personaje, pero hoy voy a empezar hablando pues, de la marca, ¿no? Y las cosas así generales. Pues mi marca se llama Stick Up Monsters, ¿vale? Mi marca lleva poco tiempo, desde 2015, que fue cuando saqué la primera figura de Wananeko. Cuando saqué esa figura fue cuando empecé con la marca, porque justo antes, desde 2011 o 2012, yo tenía otra marca que se llamaba LA Kaiju Fam, que viene a ser Los Ángeles Kaiju Family, y era básicamente una pandilla de kaiju matones. Kaiju son monstruos japoneses gigantes que le hacía la vida imposible a las ciudades. Esta marca estaba muy influenciada por las cosas que me gustan, que son el rap y las series, las pelis de crimen, como por ejemplo The Wire, Top Boy, El Padrino, Boardwalk Empire, Snowfall, The Shield, Los Sopranos, Breaking Bad, Goodfellas, Scarface, Casino. Y con esta marca, pues lo que hice básicamente fueron sobre todo ilustraciones, porque por 2012-2013 estaba empezando y no tenía muchos recursos, entonces lo más que hice fueron unas cuantas ilustraciones. Aunque sí que es verdad que saqué mi primera figura de resina, que fue Don Antler, que era uno de los personajes principales de esta serie. Llegó un punto en el que pensé que la marca no me identificaba completamente lo que yo quería que identificase, entonces tuve que pensar en cómo reinventarla y cómo hacer algo nuevo. Y llegado a ese punto, pues me planteé la creación de una nueva marca que resultó ser Stick Up Monsters. Esta marca, que también es el universo en el que vive mi personaje, mezcla dos cosas que siempre me han llamado mucho la atención, que una es la vida callejera y todo el tema del crimen y tal, y la otra es el folclore, sobre todo el folclore japonés, ¿vale? Porque a mí desde muy pequeñito siempre me ha flipado mucho la cultura japonesa. Entonces, ya en el nombre de la marca he mezclado esas dos cosas. Por un lado tenemos Stick Up, que viene de... En América existe lo que se llaman Stick Up Kids, que son niños que básicamente se dedican a llevar una mala vida, se dedican a robar, a hacer pillería. Entonces mezclamos Stick Up con Monsters y sale el nombre de mi marca, que mezcla pues, toda esa vida callejera y perra y el folclore. Y es que mis personajes siempre van a tener un toque ahí como picarón, ¿no? De picardía de la calle. Y aparte pues son monstruos que casi siempre me baso en alguna leyenda del folclore japonés o americano, algo que me llama a mí la atención. Lo cojo y le doy mi toque, le doy varias vueltas. Nunca voy a coger algo y lo voy a utilizar tal cual. El logotipo de mi marca, de Stick Up Monsters, es también mezcla esos dos mundillos, ¿no? El del folclore y el de la calle. Es básicamente un bate de béisbol fantasma, ¿no? el triangulito este que tienen los fantasmas japoneses. Y lo que pretendo yo con mi marca es crear historias, contar historias, porque siempre desde pequeño me ha gustado mucho, pues eso, contar historias a mis amigos, contar historias a mis conocidos. Siempre me ha flipado muchísimo. Yo creo que desde pequeño siempre he tenido mucha imaginación para estas cosas y he disfrutado con ello, ¿no? He disfrutado haciendo disfrutar a otros, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando yo en clase contaba mi historia y veía a la gente reaccionar positivamente, pues me sentía muy bien. Y con esto lo que pretendo es llegar a mucha gente. Entonces os vais a encontrar que las historias de mis personajes todas ocurren en el mismo universo, que es el de Stick Up Monsters, y se van a relacionar unos personajes con otros. Todos van a vivir en el mismo universo y sus historias van a estar entrelazadas siempre. De momento, los personajes que tengo son Wananeko, Doro Bunny, el Ghost Bat, que es el fantasma, y en colaboración con otras marcas tengo a Watari Kappa, que es como la niña buena en el mundo de canalla, y a Kita Shatei, que es un perro matón peleón, que está siempre metido en follones. Así que os iré contando su historia poco a poco, en distintos vídeos, haré un vídeo por cada personaje, y iré creando nuevos personajes y os lo iré enseñando también. De todos los personajes que os he hablado ahora mismo, son de los que tengo figuras hechas. Y antes de terminar con este vídeo, vamos a hacer un poco de publicidad a un artista español que justo ha lanzado esta semana su primer Kickstarter para producir una figura de resina. No es otro que Ghetto Plastic, ¿vale? Y lo ha petado muchísimo. O sea, en 2 días ya ha conseguido lo que se había propuesto y la figura sigue para adelante. Os voy a dejar unas imágenes de su figura y os voy a dejar en la caja de comentarios el enlace a su Kickstarter por si os apetece apoyar a un artista español que está empezando, lleva relativamente poco, pero lo está haciendo muy bien y tiene unos diseños bastante chulos. Echadle un ojo, ¿vale? Y nada más por hoy. Con esto nos despedimos y hasta el siguiente vídeo, que será otro videoblog de Japón. Muchas gracias a todos por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Nada más, un saludo y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Adiós.